Seguimos con las unidades químicas de concentración. Ya vimos la molaridad. Ahora vamos a ver la molaridad. Similar a la molaridad, lo único que va a variar es las unidades en cuales encontramos el disolvente o solvente, que ya no sería volumen. Recuérdense que la molaridad, el volumen estaba en litros. Y aquí lo vamos a encontrar el disolvente en masa, lo vamos a representar en kilogramos. Como su definición dice, la molaridad es el número de moles de soluto que contiene 1 kilogramo de disolvente. La molaridad la vamos a representar con la M minúscula para diferenciarlo de la molaridad. La fórmula de la molaridad sería los moles del soluto entre el kilogramo del solvente. Los moles, que ya sabemos que los representamos con la letra N minúscula. Y el disolvente lo vamos a trabajar ahora en kilogramos. Lo vamos a encontrar en masa. Ahora, como primer ejemplo tenemos, dice, calcular la molaridad de una disolución de ácido sulfúrico. Aquí está el compuesto del ácido sulfúrico, siendo la masa del disolvente 600 gramos y la cantidad de ácido, que sería los 60 gramos. Ya sabe que la cantidad del compuesto representa al soluto. Para lograrlo diferenciar el soluto del disolvente de la disolución o la solución. En este caso, sacamos los datos donde dice vamos a encontrar la molaridad, la M minúscula. Tenemos, dice, de solución, siendo la masa del disolvente 600 gramos. Disolvente, disolución, solución, solvente es lo mismo. Entonces tenemos que la solución sería de 600 gramos. Y la cantidad del ácido de 60 gramos. ¿Cuál cantidad del ácido? Aquí está, del ácido sulfúrico. Quiere decir que la cantidad de estos compuestos es de 60 gramos. Y como ya le he dicho, la cantidad del compuesto que nos representa el soluto. Quiere decir que el soluto tenemos 60 gramos. El peso molar todavía no lo tengo, pero sabemos que lo podemos encontrar en base al compuesto químico. Igual el número de moles. El número de moles que ya sabemos que igual que en la molaridad lo vamos a encontrar entre los gramos del soluto entre el peso molar. Veamos. La molaridad es el número de moles de soluto entre el kilogramo del disolvente. Kilogramos. Quiere decir que el disolvente, solvente o solución, lo vamos a trabajar en gramos. Convertimos. Ya sabemos convertir y sabemos que 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces sería 600 entre 1000, dándonos un valor de 0.6 kilogramos. Y ya tengo el dato del solvente en su unidad de medida respectiva, kilogramos. Ahora, el peso molar. Nos vamos al compuesto, escribimos los elementos que conforman el compuesto, que sería hidrógeno, azufre, oxígeno. Hidrógeno, azufre, oxígeno. Hidrógeno, ¿cuántos átomos tengo? 2. Por el peso atómico, ya sabemos que el peso atómico del hidrógeno es 1. Nos daría 2 por 1, 2 gramos sobre mol. Ahora, el azufre, ¿cuántos átomos tiene? 1. Por su peso, que sería de 32. Entonces sería 1 por 32, 32 gramos sobre mol. El oxígeno. Podemos observar que el oxígeno tiene 4 átomos. 4 por su peso, que sería de 16, un valor de 64 gramos sobre mol. Al sumar estos totales nos daría un valor de 98 gramos sobre mol. Ya obtenemos el peso molar. Venimos y utilizamos la fórmula. Ya sabemos que para encontrar los moles del soluto utilizamos la fórmula N es igual a los gramos del soluto entre el peso molar. ¿Cuántos gramos del soluto tengo? 60 gramos del soluto. Recuérdense, aquí tenemos el valor.
60 gramos entre el peso molar que lo acabamos de encontrar y nos dio un valor de 98 gramos sobre mol. Entonces dividimos 60 entre 98, nos daría un valor de 0.61 mol. ¿Por qué? Se nos eliminan los gramos. Ya tengo N. Y teniendo N ya puedo encontrar la molalidad. La molalidad es igual a los moles de soluto entre el kilogramo de disolvente. ¿Cuánto me dio de moles del soluto? 0.61 mol. Entre el kilogramo, se acuerda que convertimos los 600 gramos, nos dio un valor de 0.6 kilogramos. Dividimos 0.61 entre 0.6 y nos da un valor de 1.02, siempre trabajando con dos decimales. ¿Qué unidades de medida representan a la molalidad? Mol sobre kilogramos. Mol sobre kilogramos. Si observa, es similar a la molaridad, así que no se nos va a complicar mucho esta parte del ejercicio de la molaridad. Lo único que varía son sus unidades de medida en cuanto al disolvente. Como segundo ejemplo tengo, dice, calcular los gramos del metanol, aquí está el compuesto, de una disolución de 15 molar, donde el disolvente es de 50 gramos de agua. Observamos. Calcular los gramos del metanol. Recuerdes, los gramos del compuesto es el soluto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tengo el soluto, que tengo que encontrarlo. En una disolución de 15 molar, quiere decir que es la molalidad. Quiere decir que aquí me está dando el valor ya de la molaridad, M minúsculo, 15 molar o 15 molalidad. Donde el disolvente son disolvente, solvente o solución, que ya sabemos que es lo mismo, es de 50 gramos. 50 gramos. Recuérdese que ahora el disolvente lo vamos a encontrar en masa, ya no en volumen. Pero el disolvente tiene que estar en kilogramos, así que convertimos los 50 gramos a kilogramos. Ubicamos la unidad de medida respectivas donde las mismas estén en sentido contrario para poder eliminarlas. Y sabemos que un kilogramo tiene 1000 gramos. 50 por 1, 50. Entre 1000 nos da un valor de 0.05 kilogramos. ¿Tenemos el número de moles? No lo dice el ejercicio. ¿Tenemos el peso molar? Sí. Lo encontramos en base al compuesto. Veamos. ¿Qué elementos conforman el compuesto? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Cuántos átomos de carbono tengo? 1. Por su peso, que serían 12. 1 por 12, 12 gramos sobre mol. El hidrógeno. Observemos cuántos átomos de hidrógeno hay. Aquí tengo 3 átomos. Más 1 que está aquí, nos daría un valor de 4 átomos de hidrógeno. Entonces sería 4 por su peso atómico, que sería 1, 4 por 1, 4. Y de oxígeno, si observamos, solo tenemos un átomo, sería 1 por 16, que nos daría 16. A la suma de esto nos daría un valor de 32 gramos sobre mol. Así que el peso molar de este caso sería de 32 gramos sobre mol. Como pedimos encontrar los gramos del soluto, tenemos la molalidad y los kilogramos y podemos encontrar los moles del soluto. Entonces utilizamos la fórmula. Recuérdese que usted va a utilizar la fórmula de acuerdo a lo que necesita encontrar. En este caso voy a utilizar primero la molalidad porque tengo el dato de la molalidad y el del disolvente. Y necesito encontrar los moles del soluto para utilizar esta fórmula. Así que
Los moles del soluto está acompañado por los kilogramos. ¿Qué están haciendo? Dividiendo. Si los kilogramos del disolvente está dividiendo, ¿qué pasaría al otro lado? A multiplicar. Entonces nos quedaría la fórmula molalidad por los kilogramos del disolvente. Y eso nos daría los moles del soluto, que los representamos como N. Sustituimos cuántos moles del soluto tengo, cuánta molalidad tengo, 15. Sustituyo por las unidades de medida para que se me sea fácil eliminar. 15 molal, 15 molalidad o 15 moles sobre kilogramos por los kilogramos del disolvente, que ya convertidos nos quedarían 0.05 kilogramos. Multiplicamos 15 por 0.05 kilogramos, nos daría un valor de 0.75 mol. Se nos eliminan los kilogramos y nos queda unidad de medida mol. Recuérdense que estamos encontrando N. Ahora ya tengo los moles del soluto. Vamos a encontrar los gramos del soluto. N es igual a los gramos del soluto entre el peso molar. ¿Qué voy a encontrar? Esto, gramos del soluto, que está acompañado con el peso molar. ¿Qué están haciendo? Dividiendo. Entonces el peso molar está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar. Quedando la fórmula despejada, los gramos del soluto va a ser igual a los moles por el peso molar. Sustituimos. ¿Cuánto nos dio N? 0.75 mol por el peso molar, que ya lo obtuvimos en base al compuesto, que nos dio de 32 gramos sobre mol. ¿Qué unidades se nos eliminan? Mol y mol, quedándonos como unidad gramos. Entonces sería 0.75 por 32 nos daría un valor de 24 gramos. Y así obtenemos los gramos del soluto. Esta parte sería la de la molalidad. Si resolvimos los ejercicios de la molaridad, no se nos va a complicar esta parte. Solo lo único que cambiamos es la unidad de medida, que el disolvente ya no lo vamos a trabajar en litros, sino que en kilogramos. Espero que haya sido de su comprensión.